Bienvenidos amigos una vez más a esta siguiente cápsula de Crónicas y Anécdotas Urbanas, número 12. Y a continuación nos vamos a presentar porque esta es una nueva cápsula. Mi amigo Ricardo, para servirles. Víctor Manuel. Armando Reina. Guadalupe Antonio, mucho gusto amigos. Y vamos a dar inicio hablando, complementando lo que habíamos comentado la vez pasada, ¿no? Que era la parte norte del barrio de Esquipulas, ¿no? Más o menos. Entonces, si nos haces el favor, amigo, de poner el plano. Ahí está. Esto es a partir del plano de Reina de 1884 y bueno, ya tenemos definido en el color rosado lo que correspondería a la parte norte de la ciudad, que es el barrio de Esquipulas. Pero, ¿qué te parece, Víctor, si tú empiezas a platicarnos de por qué se llama el barrio de Esquipulas? Bueno, cuenta la leyenda de que ahí, ¿qué será? A finales del 17, Sí. principios del 18, traen de Guatemala un Cristo negro. Historia que yo sé. A finales del 18, sí. Sí, 1770 y tantos. traen un Cristo negro de Guatemala y entonces, como el obispo estaba de visita aquí, pues hacen un templo pues, para tener ahí la pieza escultórica. Pieza escultórica que en tanto jalón y tanta quemazón, pues en una de esas también le dieron pues final a la pieza, ¿no? Al Cristo negro. Pero el obispo creo que muere aquí, ¿no? O sea, y por eso la calle de Peredo que nadie conoce, ¿no? ¿Quién es Peredo? Es lo primero que nos preguntamos, ¿no? Así es. Es el obispo. A ver, don Lupe sabe la historia Don más. Bernardo de Peredo. De hecho, existe una calle a un costado de la Casa de la Cultura de Lojano. Sí, así es. Es la calle Peredo. Es la calle en Peredo. honor al obispo. Al obispo. Sí, va de Iguala a Allende. Así es. Porque Para- atraviesa sí, 27 de febrero. Sí, para que la ubiquen, o sea, no es una calle pequeña, sin embargo, sí es una calle antigua, tiene un trazo angosto, casi lineal, pero sí tiene sus sesgos Sus en algún quiebres, punto, sí. sus quiebres, pero va de Iguala a Allende y tiene una razón de ser porque comunica las dos ollas entre las lomas. Ahora, ¿qué hacía don Bernardo aquí en esta ciudad? ¿Cuál era la función que hacía como obispo? Porque no teníamos un asentamiento formal aquí en la catedral para que estuviera el obispo. No, de hecho o sea, ese templo se construye en este primer viaje inaugural que hace el obispo Peredo, que lo nombran obispo de Yucatán, Cozumel y Tabasco, diócesis que se había formado prácticamente desde el momento mismo de la conquista con los Montejo y de hecho corresponde prácticamente a los territorios conquistados y controlados inicialmente por los Montejo. Y a partir de este viaje inaugural que tiene todo obispo después de ser nombrado, tiene la obligación que en el primer año debe de visitar toda su diócesis. Y entonces el obispo Peredo viene y desgraciadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, muere aquí en Villahermosa en una casa de la calle de Peredo, que por eso se le pone el nombre. Era una calle sin nombre en ese momento y esta calle y la casa además no sabemos exactamente si era del lado de Allende o del lado de Iguala, donde estaba esta casa. Lo único que sabemos es que por ello se le pone el nombre de Peredo. Y por otro lado, bueno, él establece con este Cristo negro, establece la construcción de un templo en la loma de ese barrio. Y justamente por eso se le va a llamar la Loma de Esquipulas y el Templo de Esquipulas. O sea, se bautiza en honor al Cristo negro. Al Cristo negro, así negro. es. Y este templo se empieza desde un principio, es de ladrillo y de mampostería, o sea, es de traza real. O sea, eso fue en 1882. 1774. Cuando la visita. Sí, inicia. O sea, a Cuando se finales hace la del visita. 18. En el siguiente plano que vemos ahí, para que
en el Ahí siguiente está. vamos a ver una plaquita amarilla. Ese es el lugar a donde estaba la catedral de Esquipulas. Pero hay que decir que Que la ahorita- plaquita amarilla de abajo, porque la de arriba es el No, la panteón de central. arriba es el panteón. O sea, actualmente esa Ándale, plaquita Ándale, ahí está. corresponde a lo que es el Parque Morelos. Parque Morelos, actualmente, sí. Exactamente, al Para que Parque ubiquemos, ¿no? Morelos. Que de hecho, cuando se remodela el parque, y el maestro Ricardo logró ver dónde estaban la sombra de la cimentación, ¿no? Sí, de hecho, efectivamente, en el primer periodo de Evaristo como presidente municipal se hace la remodelación, muy entre comillas, del parque. Y además de que se encuentra un mundo de esqueletos, y ahorita les voy a platicar por qué hay una razón, además de que se encuentra eso, un mundo de restos humanos, se encuentra perfectamente delineada la cimentación, y no nada más de la iglesia de Esquipulas, o sea, de la antigua catedral, sino también se encuentran restos del frontón Que está enfrente. del ¿no? Venustiano Carranza. el Venustiano No, Carranza, que el estuvo ahí frontón de ahí. mismo. Y también se encuentran restos de una cisterna, que era la cisterna de agua de una escuela que también estuvo ahí. La Ferrer Guardia. Exactamente. Entonces, estas tres construcciones están perfectamente delimitadas si hablamos arqueológicamente en el espacio Sí. en el Parque Morelos. Están perfectamente delimitadas. Se encontró el astabandera, la base de la astabandera de la escuela, y se encontró la cisterna de la escuela. Se encontraron las paredes laterales y un arco ojival de medio punto hasta atrás de lo que había sido la catedral. La catedral. Y los restos que se encontraron, los vecinos más viejos decían que es que las monjas pecaminosas habían enterrado a sus pecados ahí. No, hay que recordar que si era la iglesia catedral, como asiento del cabildo diocesano, del cabildo catedralicio, en este espacio era lo más sagrado que podía existir en todo el territorio tabasqueño. Entonces, Y ahí enterraron ¿dónde a se gente enterraba la gente más adinerada? pudiente, pues, sí. Pudiente, Ahí. pues ahí. Entonces, por eso van a encontrar muchos restos humanos. Lo que sí todavía no podemos explicarnos es cómo en la esquina de Víctor Jiménez Falcón y 27 de febrero, ¿por qué en esa esquina se encontraron 3 cadáveres de adultos puestos tocándose las puntas de los pies como en un abanico? Un cadáver alineado con la banqueta de 27, Y ahí el otro ya, alineado con la cabeza con la banqueta de Víctor De Jiménez Víctor Falcón, Jiménez, y sí. el otro en medio. Y los 3 tocándose los pies. ¿Por qué pusieron eso allí? Porque además hay que decir que el primer y único territorio que tenemos registrado que se maldijo con sal y con todo el ritual católico de declararlo tierra maldita, fue en la siguiente esquina, en la de Pedro C. Colorado y 27 de febrero, donde hoy está la zapatería, esta zapatería. Sí, sí, Ahí era la casa de edificio San nuevo. Maná de Sayas. Y en 1842, Cuando le cortan la 1844, cabeza. que le cortan la cabeza, maldicen el lugar. Entonces, ¿por qué estos 3 cadáveres en esta posición tan curiosa, en ese espacio que además estaba afuera de la catedral, no estaba dentro? O sea, la catedral tenía un jardín y tenía un atrio pequeño. Esos cadáveres estaban en lo que correspondía al atrio, no a la tierra propiamente sagrada dentro de la iglesia, afuera, dentro del templo. Entonces hay cosas, además también otra cosa que apareció, muchos de los restos humanos eran de niños. Por eso la gente decía que las monjas pecaminosas, pero realmente congregaciones de monjas no hubo en Tabasco, sino hasta ya bien entrado el siglo XIX. O sea, ya prácticamente para finales del siglo XIX. Y las únicas 2 órdenes religiosas que se van de Tabasco, porque son las únicas que hay de mujeres cuando viene el garridismo, son las Siervas de Jesús Sacramentado, que son el Colegio Tabasco, y si mal no recuerdo, las Teresianas, que son del Villahermosa. Son las únicas 2 congregaciones de mujeres, o sea, de religiosas que hay en Tabasco hasta ese momento. Y estamos hablando 1925. Sí, ya entrado al siglo XX. Ahora, Ricardo, volviendo un poquito a lo que es
este barrio. O sea, ¿y cuál es la importancia de este barrio? Porque en ese momento el barrio tiene mayor poblamiento que el mismo centro, ¿no? El barrio del centro, ¿no? O sea, Claro, tú nos habías hablado de esas estadísticas. Sí, tiene mayor población, pero al mismo tiempo es la parte donde permite un crecimiento sobre el camino real que conduce atrás. Entonces yo creo que este barrio tiene una importancia tremenda porque es una de las grandes lomas donde la gente puede estar segura para las inundaciones. Claro. Así es, además de que ahí pegaban, como dice un médico de la época, los vientos más sanos de la región ahí pegan. ¿Qué quiere decir? En el sistema de evaporación de la planicie, los vientos húmedos y frescos del río ahí pegan y suben. Por eso mismo, donde hoy es la Concha Linares, se establece a partir de más o menos 1850, 1854, el primer hospital que existe en la ciudad de Villahermosa. Ahí en la Concha Linares, ahí estaba ese hospital, que por cierto luego en 1890 y tantos reinaugura el general Abraham Vandala como el Hospital del Estado. Ahí mismo estuvo también el primer leprosario, el primer también pabellón para tratar el paludismo y también el primer psiquiátrico, que simplemente le decían el manicomio. Entonces, en todo ese espacio que hoy es la Concha Linares, todo eso era el hospital. Entonces, eso daba la importancia de que primero era uno de los lugares más sanos de la ciudad, porque pegaban los aires limpios del río, porque además, obviamente, si hay aire no hay mosquitos, y segundo, porque no se inunda y está fuera de la traza urbana de la ciudad. Entonces, todas esas características hacen que en el siglo XIX el barrio de Esquipulas se caracterice por ser el mejor y el de mayor crecimiento en los 4 de la traza urbana original. Sí, y además porque independientemente que estaba la laguna de la Porva en la falda, Sí. estaba bien pronunciada la loma de tal manera que no había problema. O sea, no había ningún problema para la población que estaba sentada. Pues mira, nada más para que nuestros amigos que nos ven se puedan hacer una idea. Si tú te paras donde está el cruce de Pedro C. Colorado y trazas una línea imaginaria a donde termina Pedro C. Colorado en Paseo Tabasco, bueno, porque sigue todavía a Mallito, pero ahí a donde llega a Paseo Tabasco, hace la panza. consideren que en Paseo Tabasco se rellenó cuando menos 3,5 metros. Entonces, tracen una línea imaginaria en picada, ¿qué altura tendría si ustedes están parados en Pedro C. Colorado y 27 de febrero? ¿Cuánto era el verdadero desnivel con respecto a la laguna de Mallito primero, y bueno, de la Pólvora primero y de Mallito después? Y sobre todo porque en el 2007 con la inundación que se dio, el nivel de agua fue también bastante alto, ¿no? En esa zona, que es Sí. la parte de atrás de... Pues de Paseo Mina, Tabasco ¿no? llegó hasta Mina. Sí es. Entonces, hasta un poquito bajando, más arriba de Mina, Mina. ya comienza la parte plana, ¿no? Sí, pero todo eso fue rellenado como el Arenal en los años 50 del siglo XX. Entonces estamos hablando de una muchísimo mayor profundidad de estos terrenos. Claro. Esa es la razón principal de que esté establecido y sea la importancia del barrio de Esquipulas. Pero ¿qué les parece si continuamos este tema en nuestra siguiente cápsula? Y le agradecemos por vernos y sobre todo por poder nosotros disfrutar de compartir con ustedes toda esta información. Nos vemos. Gracias.